tema. Estamos con Gala Díaz Langou, está bien dicho el apellido, ella es de CIPEC. Gracias, Gala, por estar. Por favor, gracias. Primero preguntarte qué es la pobreza crónica. Bueno, la pobreza crónica es ese conjunto de personas o de hogares que tienen menos posibilidades de poder salir de la pobreza, que incluso cuando hay crecimiento, cuando hay creación de empleo, tienen más dificultades de poder efectivamente conseguir un empleo, y esto se debe justamente a las características más estructurales en las que vive esta población, que hacen que tengan menos años de educación, que vivan en zonas más alejadas, con menos acceso a hábitat y a servicios, menor acceso a la salud. Es población que por lo general trabaja, pero que trabaja de una forma muy precaria. La mayoría trabaja en trabajos informales que no les garantiza justamente tener acceso a un ingreso para fin de mes, y es población, y este es el dato que más preocupante nos parece, que es en un 48% tiene menos de 15 años. ¿Menos de 15? Casi la mitad de las personas en pobreza crónica son niños, niñas o adolescentes. Sí. Te iba a preguntar, por eso me sorprende este último dato, si quienes están en pobreza crónica ingresan como consecuencia, por ejemplo, de la pérdida laboral, o si ya vienen de generaciones que están en ese estado. Lo más probable es que sean generaciones. Este dato, y lo que ilustra también, por ejemplo, datos vinculados al embarazo adolescente, la incidencia del embarazo adolescente en esta población, es que probablemente se vea mucho esto de la transmisión intergeneracional de la pobreza, porque justamente, o sea, estos niños, por ejemplo, que hoy están en pobreza crónica, que son los más vulnerados de todos, tienen bastantes pocas chances que cuando crezcan puedan terminar la educación secundaria, en primer lugar; en segundo lugar conseguir un empleo; en tercer lugar conseguir un hábitat, una vivienda propia; elegir cuándo y cómo tener hijos. Todo eso tiende a estar de una manera muy desordenada y ordenado de una forma que no tienda a una trayectoria que pueda llevar a una vida más digna, ¿no? Quienes atraviesan la pobreza crónica están geográficamente cerca de ciudades, alejados. Bueno, todo este trabajo que lideró el CETLAS, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, y también desde CIPEC lo apoyamos con el PNUD, muestra un diagnóstico a partir de estadísticas solamente urbanas. Entonces, nada de esto habla de la pobreza rural. Entonces, con estos datos que tenemos, sí, sabemos que no están en pequeñas ciudades, sino que están fundamentalmente estas personas en los grandes conurbanos de las grandes ciudades, ¿no? En cantidad de población. Si miramos de la población que vive en una región, cuántas de ellas se encuentran en pobreza crónica, ahí sí cobra más relieve lo que es el NEA, el noreste argentino, y el noroeste argentino. ¿Qué significa no tener cloacas dentro del marco, ¿no?, de quienes atraviesan esta situación? Bueno, esto es un dato que caracteriza a esta población, que da cuenta de lo lejos que está esta población en el acceso a servicios básicos. Esto es un servicio de lo más básico que hay, que no solo tiene implicancias en la calidad del hábitat, sino también después tiene implicancias en, por ejemplo, el acceso a la salud, a tener un hábitat salubre en general. Recordemos que esta población también es la que tiene menores posibilidades o mayores dificultades en acceder a salud de calidad, ¿no? Que tienen menor cobertura en aseguramiento, en la salud. Si necesitan remedios, probablemente no lo tengan cubierto por algún programa o algún seguro, y tienen que acceder casi forzosamente al sistema público de salud, que sabemos que tiene tiempos mucho más dilatados y, dependiendo de la ubicación geográfica, también calidades muy heterogéneas. Te propongo un minuto escuchar lo que decía el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con respecto a la pobreza. Lo vemos. A mí me angustia igualmente ese chico que, por suerte, en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento, y antes tenía una calle de barro, que donde llovía no podía salir. O 1,5 millones de personas que hoy tienen cloacas, y que antes no tenían, y convivían literalmente con la mierda, y eso significa convivir con enfermedades que no te permiten ni siquiera desarrollarse. Inhumano. Entonces, todas esas cosas estructurales que le hemos empezado a abordar también son una dimensión de la pobreza.
Esto que dice el presidente, ¿se refleja en los números? Bueno, hay un concepto muy importante que es que estas personas que están en pobreza y las que están en pobreza crónica en particular tienen una vulneración clara en términos del ingreso, pero esas vulneraciones también se ven en otras dimensiones. En todo el periodo que analizamos, que fue desde 1992 hasta 2018, se ve que siempre baja la pobreza multidimensional. Hay una mejora y ese es el vaso medio lleno que también hay que ver en todo ese periodo en términos de acceso a la educación, a la salud, a los servicios sociales básicos, etcétera. Entonces sí, esto es cierto, se ve que hay una mejora no solamente en este último periodo, sino en todos, desde el regreso a la democracia, me animaría a decir. ¿Cómo se sale de la pobreza crónica? Bueno, eso es una pregunta, esa es la pregunta del millón. Estuvimos haciendo una serie de reuniones desde marzo con distintos actores, de movimientos sociales, sector privado, sindicatos, para tratar de contestarla. Lo primero que hay que tener claro es que el crecimiento es una condición necesaria, pero no es suficiente. Incluso en periodos de altísimo crecimiento, esta población no saldría de la pobreza. Entonces es necesario complementar al crecimiento con políticas específicas. Esas políticas tienen que estar centradas en tres grandes cosas. Una es que estos hogares puedan efectivamente tener ingresos, idealmente desde el mercado de trabajo, pero si no, y especialmente para los hogares con niños, de la protección social. Hay que fortalecer a la asignación universal por hijo, alcanzar a este 10% de chicos que hoy no está incluido y mejorar los montos sobre todo. El segundo gran conjunto de cosas es mejorar el capital humano, el desarrollo humano que tiene esta población, que eso incluye también el acceso al hábitat. Hay cuestiones como la terminalidad de la secundaria, como reducir el embarazo adolescente, como mejorar la nutrición, como garantizar que efectivamente estos hogares puedan acceder a infraestructura básica es clave. Y por último, necesitamos un Estado que funcione, y que tenga una rectoría clara en liderar este proceso. Muchas de estas políticas que mencioné existen, pero no están articuladas entre sí. Necesitamos un Estado que potencie esa articulación, especialmente mire que llegue a esta población, y esto también articulado con las provincias, con los municipios, y garantizando, por supuesto, que existan recursos detrás de estas políticas, que en periodos como el actual es especialmente problemático. Y es entenderlo también desde el otro lado. La inversión en estas políticas es probablemente alta la que se requiere, pero es una inversión que puede ayudarnos a salir de la crisis. Son políticas que reactivan a la economía. Claramente el aumento de la asignación universal por hijo podría ser una, pero también programas ligados al empleo, a la oferta en, por ejemplo, primera infancia, espacios de primera infancia. Son políticas que pueden ayudar a revertir la tendencia macroeconómica actual. Yo pensaba, ¿no? Esto es responsabilidad del Estado. Vos decías, bueno, por último, el Estado, pero aunque estas políticas ya existen, pero no están articuladas, o sea, están todos como por carriles muy paralelos. Fragmentadas, con muy poca cobertura. La gran mayoría, obviamente hay excepciones como la asignación universal por hijo, pero por ejemplo las políticas de empleo tienden a ser muy fragmentadas y cada una alcanza a una población que es muy parecida a la política de al lado, pero muy poquito, y no se termina de articular con el entramado productivo de ese lugar. Entonces es clave tener esa mirada más general respecto de cuáles son las necesidades de esta población y por lo tanto qué se necesita que esas políticas hagan para que esta población pueda tener más chances de salir de esa situación de pobreza. Me quedé todavía impresionada con el número que vos hablabas de los 15 años de edad, donde la mayoría, ¿no? El 48%. Son los que están, el 48% de quienes están en pobreza crónica tienen 15 años. O menos. Y siendo mujeres, la mayoría son madres. Sí. El embarazo adolescente en un 70% ocurre en los hogares de menores ingresos. Esa es una de los claros espejos de esta transmisión intergeneracional de la pobreza. Hay intervenciones que están dirigidas desde la educación sexual integral, la distribución de anticonceptivos, que ahora están todos encapsulados en el plan de reducción del embarazo no intencional en la adolescencia. Es fundamental traccionar ese plan para efectivamente reducir la pobreza. Es una de esas puntas de ovillo que hay que trabajar. Vos decías que el informe parte desde el 92 hasta el año pasado, pero en los últimos años esa pobreza se vio aún más honda, más visible.
Lo que se ve en el largo plazo es que siempre baja la pobreza en Argentina solamente como rebote de las crisis macroeconómicas que tuvimos. Bajó mucho en el primer periodo kirchnerista y luego a partir de 2006, 2008 sobre todo, Argentina tiene un estancamiento que en los últimos años tendió a la suba, pero siempre con un piso que no logramos perforar del 25%. Siempre hay un cuarto de los argentinos que está en situación de pobreza, que hoy es más bien un tercio. Sin intervención del Estado, ¿qué futuro tiene esa gente que está atravesando la situación? Bueno, un futuro negrísimo, por supuesto. Es fundamental que entendamos que esta situación es inviable, no solamente porque hay un tercio de los argentinos que día a día tienen sus derechos vulnerados, sino también por el país que estamos construyendo, con un tercio de nuestra población en esa situación, ¿no? ¿Qué país vamos a tener dentro de 20 años cuando encima vamos a tener una población mucho más envejecida, un sistema previsional mucho más pesado que mantener, sin capital humano en nuestra fuerza de trabajo? Gracias, Gala. No, muy por favor, amable. gracias a ustedes. Nos vamos en vivo.